¿Tú crees que una piedra inerte puede sangrar? Bueno, te voy a contar la historia del Cristo de Sopó. Historias del hermano Francisco. Salve María, bienvenidos a un programa más de Historias del hermano Francisco. Bueno, hoy voy a contarles una historia, ya esta no es de la Virgen, sino de un Cristo milagroso, que se encuentra a unos 40 kilómetros al norte de Bogotá, en un pueblito colonial muy antiguo que se llama Sopó. Queda muy cerca del municipio de Tocancipá, donde los Caballeros de la Virgen tenemos una iglesia muy linda, muy grande, que es frecuentada por muchas personas de todo el país. Muchos de ustedes la deben de conocer, los que no la conozcan vayan a conocerla. Y cuando vayan a Tocancipá, vayan a conocer el Cristo de Sopó, el Cristo de la piedra de Sopó. Tiene una historia muy, muy linda. Fue por allá en el año de 1753, la señora Rosa Nieto, ella era una empleada de la parroquia del pueblo y ella lavaba la ropa, le lavaba la ropa del sacerdote y lavaba también todos los paños sagrados, que los manteles del altar, los purificadores, todo eso. Y para lavar ella se dirigía a una acequia, un pequeño riachuelo que queda a medio kilómetro ahí de la parroquia, la Quebrada La Moya, así se llama, la Quebrada La Moya. Entonces ella iba a ese lugar a lavar la ropa. Y en una de esas que ella estaba lavando la ropa, ella ve una luz que sale así del fondo del agua. Es una luz, pero qué raro, ¿qué será? Algún metal que brilla con el sol, ¿qué es lo que es? Entonces se acercó a ver mejor y vio que era una piedra en medio del río. Una piedra con un Cristo grabado, un Cristo así dibujado en la piedra. Y es nuestro Señor como el Ecce Homo, es aquel pasaje en el cual Pilato, después de haber flagelado a nuestro Señor, de que los soldados lo coronaron de espina, le pusieron una caña en la mano, y él pensó que mostrando a nuestro Señor todo llagado, todo herido, mostrándolo al pueblo, el pueblo se iba a conmiserar, iba a dejar de pedir su muerte. Entonces él lo mostró hacia el pueblo todo destrozado y dijo, he aquí al hombre, ecce homo. Entonces es ese pasaje, está nuestro Señor sentado con una caña en la mano, coronado de espinas y con una cara, en fin, de mucho dolor, de mucha tristeza y mirando fijamente a quien se para delante de él, con una mirada muy elocuente, muy dolorida, nuestro Señor como diciendo, mira todo lo que yo sufrí por ti, tú no me vas a ser fiel. En fin, muy piadoso, un Cristo muy piadoso, sin embargo, artísticamente con muy poco valor, porque es como un bosquejo así, como un grabado muy simple, muy primario. Entonces, bueno, la señora vio eso y la piedra así resplandeciendo. Entonces ella con mucha piedad cogió la piedra y se la llevó para el ranchito donde ella vivía, una señora humilde. Y lo puso ahí en su casa, lo puso en una repisa y empezó a tenerle devoción. Y por las noches ella veía que del Cristo seguía saliendo luz. Entonces ella dijo, bueno, esto es alguna señal, esto es algo sobrenatural. Entonces decidió ir a mostrárselo al párroco, que era un padre español, el padre Raimundo Forero. Y el padre tenía cataratas, él no veía muy bien, tenía la vista así empañada por las cataratas, bastante avanzadas. Entonces ella fue y le mostró la piedra al padre y le dijo cómo lo había encontrado y que ella veía luces y tal. Y el padre en primer momento le dijo, no, eso es pura sugestión suya, eso, cuidado, eso es tenerle devoción a una piedra, eso es superstición. En fin, el padre no creyó en el carácter sobrenatural del Cristo. Pero son los caminos de Dios. Dios hace así para que queden las cosas mejor probadas. El padre no creyó. Sin embargo, el padre
para sus adentros pensó, bueno, de repente es algo del cielo. Un poco escéptico él, pero con la formación católica dijo, bueno, de repente es algo sobrenatural. Entonces él interiormente le pidió a nuestro Señor que si era algo realmente sobrenatural, que le diera una señal. Y bueno, la señora se llevó el Cristo otra vez para su casa. Y una semana después, el padre recuperó la vista. Así, comenzó a ver. Y él estaba pues con la cosa de la señal, y había quedado un poco impresionado y veía que la señora, la conocía, era una señora, no era una visionaria, era una señora equilibrada y tal. Le quedó con la cosa en la cabeza y pidió a nuestro Señor la señal y un día amaneció viendo perfectamente con la vista enteramente recuperada. Ahí el padre dijo, esa es la señal, el Cristo me curó. Entonces ahí pidió a la señora que se lo trajera de nuevo, ahí él pidió el Cristo, él cogió el Cristo, lo llevó a la iglesia y lo puso en un altar lateral de la iglesia. Y las personas comenzaron a tenerle devoción y comenzó a hacer cantidad de milagros, la devoción a él se difundió. Entonces ya años después decidieron construirle un santuario en el lugar donde se había aparecido. Acordémosle que él era el párroco del pueblo y el Cristo se apareció como a medio kilómetro de la iglesia, en esta acequia, en este arroyuelo. Entonces lo puso en la iglesia y la devoción se fue difundiendo de una manera espontánea, sobrenatural y espontánea. Las personas empezaron a recibir muchas gracias y milagros y tal. Entonces decidieron construirle un santuario en el lugar donde se había aparecido y lo construyeron. Y lo llevaron allá para el nuevo santuario, que es donde reposa hasta hoy en día. Pero quizás el milagro más impresionante fue un milagro más reciente, en 1974, siglo XX, segunda mitad del siglo XX, 1974. Como la capilla es una capilla antigua y la iglesia de la parroquia también son iglesias antiguas, tiene muchos cuadros, lienzos coloniales de mucho valor histórico y valor artístico. Y entonces en esa época, la década del 70, ya se comenzó a poner de moda, y una moda que hasta hoy en día perdura en buena medida, que era la moda de decorar las casas con antigüedades. Y esas antigüedades coloniales de aquí toda Hispanoamérica se cotizaron mucho en Estados Unidos y en Europa. Entonces comenzó a haber todo un tráfico y toda una mafia de bandidos que entraban a las iglesias antiguas. Aquí, eso fue en toda Hispanoamérica. Entraban a las iglesias antiguas, se robaban los lienzos, se robaban las imágenes, se robaban los objetos sagrados, así coloniales antiguos, y los llevaban a Europa, a Estados Unidos, los vendían a precio de oro, carísimos. Entonces era toda una mafia que había. Entonces unos de estos ladrones se metieron por la noche a la iglesia, se robaron una cantidad de cuadros y se robaron el Cristo. La piedra, es una piedra pequeñita, tiene como 15 por 18 centímetros. Entonces se robó la piedra, se robó todo eso y se lo llevó para Europa, a Estados Unidos a vender. Y por allá encontró muy buenos clientes para todo lo que se habían robado. Cuadros de Nuestro Señor, de la Virgen, en fin, de ángeles, bueno. Todo eso lo lograron vender, marcos así antiguos, imágenes. Pero este Cristo, como era una piedra y una imagencita, como ya les dije, con muy poco valor artístico y nadie sabía la historia del Cristo, los ladrones menos, unos bandidos indiferentes en materia religiosa, entonces ofrecían la piedra al uno, al otro, a un distribuidor al otro, y nadie se las quiso comprar. Entonces este bandido, de rabia con el Cristo, porque no lograba conseguir dinero con él, de pura rabia, cogió un cuchillo y rayó el Cristo, rayó la piedra así, este Cristo que desgraciado, que no me da dinero. Y cuando rayó el Cristo, de la piedra brotó sangre. De las heridas que él le hizo al Cristo pintado en la piedra, brotó sangre. Entonces el hombre, al ver eso, se quedó impresionado, una gracia lo tocó, y él mismo vino a buscar al sacerdote de Sopó. Y él vino y confesó que él era el que se había robado. Y dijo, tal día fue el robo, yo fui uno de los que se robó eso. Y en fin, vino arrepentido, pidió perdón, se confesó con el Padre.
y le contó lo que le había pasado con el Cristo y devolvió la reliquia, devolvió el Cristo de la piedra de Sopó. Y un detalle bonito de este Cristo es que un famoso pintor, Garay, lo examinó minuciosamente, lo examinó con lupa, con microscopios, en fin, y se dio cuenta que no hay ningún trazo de pincel, o sea, el Cristo no está pintado, ni está grabado, o sea, no hay una hendidura, o sea, prueba de que es de origen sobrenatural, no hay ni una pintura ni un grabado, pero ahí se ve la imagen del Cristo. Tiene un bello santuario que es muy frecuentado, entonces los invito que los que viven aquí cerca de Bogotá o en Bogotá vayan a visitar el Cristo de Sopó y aprovechen y conocen ahí cerquita la iglesia de los Caballeros de la Virgen, o cuando vayan a alguna misa los fines de semana que tenemos ahí en Tocancipá, pues pasen ahí por Sopó a venerar este bello Cristo de el Ecce Homo, el Cristo de la piedra de Sopó. ¡Salve María! Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.